Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, martes 19 de enero. ¿Sí? A ver, comenzaremos. El día de ayer nos hemos quedado ya por un tema de tiempo también ya en esta parte, ¿no es cierto? Estábamos viendo cómo se calcula más o menos el tema de costeo, si vale el término, en el caso de el rubro de comercio. ¿Sí? Para ejemplizar ese rubro, estábamos usando la venta de televisores. Obviamente, como país, nosotros no producimos, entonces lo único que hacemos es comercializar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí yo tenía dos productos inicialmente, ¿no? Primero, me dice que en un mes han vendido 10 unidades del Master G. Eso agarraron a 2.744, ¿no? Y lo han vendido a 2.901 bolivianos, ¿no? Entonces, en total, ¿no? Por las 10 unidades, yo tengo un total mensual de 29.010 bolivianos. Por otro lado, teníamos el Samsung de 52 pulgadas, 4K. En este caso se habría vendido 12 unidades, ¿no? Y estos televisores son más caros, 4.733, el precio con el cual agarran, si vale el término, y lo distribuyen a un precio mayor de 5.007. Solo este producto más o menos representa 60.000 bolivianos al mes, ¿no? Estas serían las ventas brutas, ¿sí? ¿Está bien? En total, solo con esos dos productos, en el mes se habría tenido este valor que estoy poniendo en amarillo, se habría vendido 89.094 bolivianos, ¿no? Ese es el total vendido, por si acaso, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, um, ayer veíamos un concepto que es el margen bruto, ¿ya? El margen, entonces, estamos diciendo que el margen, ayer veíamos en la fórmula, lo vemos también ahora, les presento, a ver dónde está. Hemos dicho que era, ¿no es cierto? El precio de venta, ¿no? Que en mi caso es F4, menos el precio de compra, ¿ya? Esa diferencia lo divido entre el precio de venta, ¿sí? Esa es la fórmula que estamos utilizando. Y obviamente eso me va a dar un valor menor a cero, ¿sí? Aquí ya tengo eso, pero expresado de manera porcentual, ¿sí? ¿Está bien? Hasta ahí habíamos quedado ayer. Aquí no es muy notorio, ¿sí? A ver, voy a tratar de añadir un producto que es muy diferente, tal vez. A ver, permítanme. A ver, ahorita voy a encontrar uno, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Ah, ya, aquí tengo uno. Ahorita vamos a poner. La diferencia no es mucho, ¿no? Del Master G se gana el 5.41% y del Samsung 52, de 52 pulgadas se gana el 5.47. Voy a poner otra marca, ¿ya? Donde un poquito la situación varía, ¿ya? Varía la situación. Por ejemplo, dice que tengo un Philips, ¿ya? Una Philips de 50 pulgadas también, y también es 4K, ¿ya? Es la nueva tecnología que ahora hay, ¿no? Actualmente. Dice que se ha vendido 10 unidades, ¿ya? Y dice que agarran a 2.538, ¿ya? Y dice que lo venden a 2.910, ¿ya? Entonces, yo copio esto y digo control C, control B, control C, control B. Y solamente voy a copiar la fórmula, o voy a jalar, y voy a tener que en ese caso el margen de ganancia es mayor. Fíjense, es 12.78. El total mensual, obviamente, va a ser las 10 unidades por el precio de venta, que es 2.910 cada uno. ¿Ya? Entonces, si incorporo ese producto también, ¿no es cierto? Tendría un total de ingresos o de ventas de 118.194 bolivianos, ojo, de manera mensual. ¿Sí? Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Ya?
Pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, un caso más real tal vez sería, por ejemplo, el tema de una tienda de barrio, por ejemplo. Me explico. En una tienda de barrio va a haber artículos, ¿no? Donde el margen es muy pequeño, ¿no es cierto? No sé, los dulces, ¿no? No sé, los caramelos, ¿no? Como va a haber otros productos, tal vez un poquito que tengan mayor margen, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, se habla que la cerveza, licores, ¿no? Uno que otro detergente, ¿no? Tiene mayor margen de ganancia. Entonces, para que yo pueda representar, ¿no es cierto?, el margen de esa actividad, tengo que recurrir a lo que se llama el margen ponderado, ¿ya? No sé si han escuchado ustedes, hay un concepto que se llama el promedio ponderado, ¿ya? Entonces, cuando hay así variedad de productos, se utiliza el promedio ponderado. También eso se utiliza en la banca, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un crédito al 15% y tengo otro crédito al 24% y voy a comprar esa deuda, ¿a qué tasa voy a comprar? ¿Saco el simple promedio o puedo utilizar el promedio ponderado? ¿Ya? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que se hace? Aquí les explico un poco. Si, o sea, en otras palabras, del primer producto su margen es 5%, del segundo 5%, y del tercer producto su margen es 12%. Pero si yo quiero preguntarles cuánto es el margen de esta actividad, no, no bastaría sacando un promedio, que lo voy a hacer de todas maneras. A ver, voy a sacar un promedio de estos tres datos, ¿ya? Pero eso es irreal, ¿está bien? Estoy diciendo que en promedio tendrían un margen del 7.89, lo cual es falso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente forma. Cuando tengo la columna de participación, fíjense, quiere decir cuánto aporta el Master G, sus ventas, respecto al total. Y cuánto aporta el Samsung, ¿no? Respecto al total. Y cuánto aporta el Philips, ¿no? Respecto al total. Muchas veces en el comercio, muchos de los productos que tienen alto margen, si bien tienen alto margen, pero no salen pues como, o sea, como pan caliente. Por ejemplo, si una señora vende mantas, por ejemplo, para las señoras de pollera, por ejemplo, ¿sí? Hay mantas que son simples, no hay ningún problema, su margen no será mucho. Hay mantas de alpaca, creo que se le llaman, ¿no es cierto? Su margen es un poco más alto, ¿no? Se gana más. Y definitivamente, si hablamos de una marca, de una manta, perdón, de vicuña, obviamente se gana más, pero no sale, si vamos a hablar así en palabras simples, no sale, o la cantidad que se vende de mantas de vicuña no es la misma que una normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos conocer el margen promedio ponderado, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir, ¿sí? Aquí voy a poner la participación, perdón, en la participación, en la columna de participación. Voy a colocar igual, ¿ya? Y voy a dividir lo que aporta ese producto dividido entre el total de ventas, ¿sí? Ese es el aporte de ese producto. Hago lo mismo con el siguiente producto. 60,000 es lo que aporta el Samsung dividido entre 118, ¿ya? Ah, fíjense, la participación es mayor, ¿no? Es 50%. Y finalmente, en este ejercicio, el aporte que tiene el tercer producto dividido entre el total, ¿no es cierto? Es 0.24, ¿ya? Esta participación, ojo, lo estoy haciendo en función a las ventas mensuales, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se calcula entonces ahora el margen ponderado? Esto lo voy a volver en porcentaje, ¿ya? Voy acá arribita, ¿no? Y lo voy a volver porcentaje, ¿ya? Le voy a dar 2 decimales. Y fíjense,
La participación del primer producto es del 24%, aprox. La del segundo producto, 50%, y la del tercer producto, 24%. Entonces, el margen ponderado va a ser el producto de ambos, ¿ya? El margen que tiene solito como producto multiplicado por su participación, ¿ya? Eso me va a dar su margen respecto a los tres productos, ¿ya? Eso lo voy a jalar para los otros dos, ¿no es cierto? Y voy a calcular la sumatoria de esos tres valores, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Primero, el margen ponderado de esta actividad, ¿sí? Es del 7.26. Ese sería el margen ponderado de esta actividad. En cambio, yo he sacado 7.89 considerando un simple promedio, ¿ya? Aquí no hay tanta variación. ¿Por qué? Fíjense, el que mayor aporte tiene, el de 50%, es el segundo producto. Por eso es que no influye mucho el tercero, que tiene un mayor margen. Pero imagínense, a ver, voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiar y voy a decir que he vendido 15, no, más, para que sea el 37% más o menos. A ver, 20. ¿Ya? Me falta todavía. 25. A esto quiero llegar. Espérenme un ratito. Ya. Fíjense, si es que yo vendiera 30 de Philips, ¿no? Más o menos estaría llegando a que ese producto tendría el 49% de participación. Y ahí sí hay una varianza significativa, ¿no es cierto?, entre el promedio de los márgenes y el promedio ponderado, ¿no? Es mayor el ponderado, ¿ya? Entonces, es muy importante saber esto, porque yo voy a decir, este negocio de este cliente que vende televisores, su margen promedio ponderado va a ser 9.08, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene varios productos y cada producto, dependiendo de la época, dependiendo del lugar, tiene una diferente rotación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí estaba con 10, si no nos recuerdo. Creo que sí hemos puesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esta forma, fíjense, yo estoy calculando el margen ponderado de esta actividad, ¿ya? En este rubro, como les decía anteriormente, no hay un valor agregado. Solamente compro a un determinado precio y lo vendo a otro precio mayor, nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro, por favor, acá. Obviamente, cuando hagamos ya el tema de presupuestos la próxima semana, ¿sí? Ya vamos a un poco ver, ¿qué les puedo decir? La aplicación de todo esto, ¿ya? Ahora bien, para terminar esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Ayer solamente hemos hecho, aquí está todo lo que hemos hecho, les he mandado también al grupo para que lo revisen, les he mandado en Excel y creo que hay personas que no podían leer o no sé, o no sé qué, me han pedido en PDF, también lo he enviado, ¿ya? Entonces, aquí están todos los ejercicios, ¿no? Y solamente hemos terminado calculando, ¿no es cierto?, el precio de producción, ¿no es cierto? Y hemos establecido su precio de venta. La práctica, por si acaso, es bien clara. Quiero aclarar eso un poco. En la práctica dice, deben calcular primero el costo, dice, ¿sí? Una vez que hayan determinado el costo unitario, por si acaso, por plato, ¿ya? Ustedes pueden añadirle un margen, creo que dice el ejercicio, de 30 a 40%, ¿sí? Ustedes eligen, o sea, no tiene que haber prácticas igualitas, ¿no ven? Alguien va a elegir 30 y va a elegir, no sé, pues un lechón, por decir. Alguien va a elegir 35 y va a elegir un pollo a la bróster, no sé, ¿ya? Entonces, no debería haber prácticas idénticas. Eso recomiendo, por favor, ¿ya? Y a ese precio hay que calcularle el precio con factura, ¿ya? Entonces, por si acaso, la práctica consiste en eso, ¿ya? Algunas pautas, ¿no?
Si ustedes se hacen ayudar con su mamá no les va a dar tal vez para un plato, ¿no ve? Pero sí puede trabajar en base para 5 platos, para 10 platos, que tal vez ya se ubica, ¿no? O para 100 personas, ya alguien que tal vez se dedica a eso, ¿no es cierto? Y obviamente con eso van a poder calcular el precio unitario por plato, ¿ya? Pues en eso consiste la práctica, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? A ver, hemos hablado el día de ayer, ¿no es cierto? Que todo lo que estamos viendo es solamente las ventas brutas, que sería esto, y estamos viendo lo que se llama el costo de venta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ayer veíamos este concepto, ¿no? Aquí voy a colocar. Ventas brutas. Ventas brutas. ¿No? Y a eso les restábamos el costo de ventas. ¿Sí? Eso no quiere porque lo toma como fórmula, ¿ya? Y eso teníamos una utilidad bruta. ¿No es cierto? ¿Sí? En este ejercicio que estamos viendo ahorita, si yo hago mi cuadro resumen, tendría lo siguiente, ¿ya? Primero, las ventas brutas sería igual a este valor amarillo, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Segundo, el costo de venta tendría que calcularlo según estos datos, ¿ya? Entonces yo podría decir lo siguiente. Igual, ¿no? Abro paréntesis y voy a decir, son los 10 Master G por el precio de compra, ¿no ve? ¿Sí? Más, abro paréntesis, el Samsung, la cantidad de Samsungs por su precio de compra, o el precio que han agarrado, más las 10 unidades del Philips por su precio de compra, ¿ya? Ese sería más o menos, ¿no es cierto?, el costo de venta. ¿Qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando las cantidades con sus respectivos precios de adquisición o al precio que han agarrado, así hablan, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, el costo de venta en este caso sería 109,616. ¿Está bien? Las ventas brutas, repito, es el aporte económico, ¿no es cierto?, de la cantidad con el precio de venta, que en total suma eso en este ejercicio 118,194. ¿Sí? Y el costo de venta es igual las cantidades multiplicados por sus respectivos precios de compra. ¿Ya? Entonces, la utilidad bruta me va a dar, ¿no es cierto?, las ventas menos el costo de ventas. Hasta ahí yo tengo lo que se llama la utilidad bruta. Yo estaría ganando, fíjense, tan solamente 8,578 bolivianos. ¿Ya? Segundo, ahora sí, yo voy a agarrar y voy a colocar los costos operativos. ¿Ya? Y ayer hablábamos y decíamos que estos costos operativos en esencia son aquellos que en teoría no cambian, ¿no? En función a la cantidad vendida. ¿Ya? En cambio acá, si yo aumento, en vez de 10 Master G, pongo 20, entonces todo va a cambiar, ¿no? Entonces las ventas van a aumentar, el costo de venta va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estos dos, ¿no? Estos dos que los voy a marcar, están íntimamente ligados, ¿no es cierto?, con las cantidades que se van a comercializar, ¿ya? En cambio, los costos operativos, un costo operativo, por ejemplo, muy tradicional, ya que la mayoría de las personas no tienen propio el ambiente donde comercializan, es el alquiler, ¿no? Alquiler. Voy a poner una suma, ¿no es cierto? Solamente de, no sé, de 800 bolivianos. Me estoy inventando, ¿ya? Eso va a depender de la realidad, si es en la Eloy, si es en la Ceja, si es en una zona menos comercial, eso varía, ¿ya? Aquí un poquito más, inclusive le pondré 900, ¿ya? ¿Qué más decíamos ayer? Luz y agua, ¿no? Tal vez no tanto el agua, ¿no? Pero siempre se tiene, digamos, ese gasto, ¿no? En el lugar, ¿no? Entonces yo podría poner aquí tal vez, no sé, tal vez tengo mis letreros, tal vez tengo
al momento de hacer las pruebas, los equipos, el equipo tiene que estar funcionando, los televisores, cuando nosotros vamos a una tienda, siempre están funcionando. Entonces, digamos que yo gasto, no sé, unos 120 mensuales, digamos, ¿ya? Me estoy inventando por si acaso, ¿ya? ¿Qué más podríamos tomar aquí en cuenta? Ahora aquí, obviamente, ahora aquí es bien complejo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, pero si vendes más televisores, tal vez vas a gastar más luz y debería ir como costo variable. Sí puede ser, ¿no? O sea, hay ciertas ambigüedades. No es una ciencia exacta esto, ¿no? Para algunos puede ser. Inclusive se maneja la teoría, yo les hablaba de un costo fijo y de un costo variable, ¿no ve? Cuando lleven costos, si es que no lo han llevado, inclusive van a ver un aspecto que se llama el costo mixto, que en ciertos momentos se comporta como fijo y en ciertos momentos se comporta como variable, ¿no? Entonces, en su momento ya van a deducir eso, ¿no? Y van a tener las herramientas necesarias para poder catalogar exactamente, ¿ya? ¿Qué más podría poner acá? No sé, digamos que tengo un vendedor, ¿ya? Un vendedor. Eh, digamos que lo tengo a medio tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Digamos que le pago 1.000 bolivianos, ¿ya? Él me ayuda a atender y todo eso, ¿no? ¿Qué más puedo tener aquí? Alguien decía, no sé, impuestos, decía, ¿no? ¿Sí? Eso también hay que ser un poco realistas. Nuestro medio es bien chistoso, ¿no? Para algunas cosas se dice que te fiscalizan, que los impuestos, que no sé qué, pero por ejemplo, en el Luis Salmón, o sea, tú puedes comprar sin factura con normalidad. Es como que el servicio de impuestos no pasa por ahí, ¿no? Yo más bien pienso y sé que prácticamente ya hay pues tratados entre ellos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es así, ¿no? O sea, todos sabemos que la compra con factura es muy limitada, no hay normalmente, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, estos comerciantes también son asesorados también por profesionales respecto a impuestos y normalmente siempre tratan de mantener un monto fijo cada mes, digamos, ¿no? Para que no caiga la sospecha de que no venden nada sin factura, digamos, ¿no? Entonces, voy a colocar, digamos, unos 800, digamos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, puede haber más, puede haber menos, depende, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, aquí mi depósito, ¿ya? Un depósito donde tengo el resto de mi mercadería, no sé, voy a poner 500, digamos, ¿sí? Y yo podría entonces sumar todos estos costos, ¿no? Y yo tendría lo siguiente. La suma, ¿no es cierto?, de estos costos sería, si ustedes se fijan, sería, permítanme, tomar mi fórmula, 3.320, ¿sí? Eso sería la suma de estos 2, 3, 4, 5 ítems, ¿ya? Entonces voy a poner aquí con negrilla, ¿ya? Entonces, mi utilidad momentáneamente neta, lo voy a llamar, ¿sí? ¿Ya? Va a ser igual a la utilidad bruta, ¿no es cierto? Permítame, va a ser igual a la utilidad bruta, ¿ya? Menos, ¿sí? Eh, el total de costos operativos. Uy, alguien me está saboteando. Ya, más bien lo ha borrado. Ya sé quién es, pero no voy a decir. Ah, entonces, fíjense, de esta manera voy a ver y tengo el tema de la utilidad neta, ¿sí? Entonces, este análisis es lo que nos va a servir para el tema de presupuestos. ¿Ya? ¿Está bien? Nosotros vamos a pronosticar las cantidades futuras a vender. Ya saben cómo calcular el precio sin factura o con factura, dependiendo, ¿no? Y con eso vamos a tener básicamente las ventas brutas y por ende vamos a tener el costo de venta. Y vamos a poder calcular la utilidad bruta. Y dependiendo del rubro, vamos a poder también determinar, ¿no es cierto?, los costos operativos. Y a esto le vamos a añadir el tema de la deuda, ¿no ve?
¿sí? Que normalmente siempre se presenta, que es lo que hemos visto en la segunda clase o la tercera clase en todo caso, ¿sí? Entonces vean cómo ya está empezando a engranar las cosas, ¿sí? Les estoy dando algunas bases de algunos temas para que ya la próxima semana, en definitiva, ya podamos hacer presupuestos como se hacen en la vida real, digamos, ¿ya? ¿Está bien? Hasta ahí sería el tema de costos. Lo mismo puedo hacer con la fábrica de polleras que, por ejemplo, hemos visto ayer, ¿no? Hemos hecho un costeo para una pollera, ¿no ven? ¿Sí? Yo puedo decir, va a producir 20 polleras al mes, cuáles son sus costos fijos, cuáles son sus costos, costos operativos, cuánto es utilidad neta, si tienen deuda o no tienen deuda. O sea, la misma metodología que estamos haciendo ahorita, podemos aplicarlo a todos esos ejemplos que hemos hecho el día de ayer, ¿ya? Ahora vamos a entrar a otro tema que es el aspecto laboral, ¿ya? Y ahí es muy importante lo siguiente, ¿ya? Y para eso les voy a explicar con mi pizarrita. Hoy en día, ¿ya? Las cosas un poco están cambiando, ¿ya? Y eso ustedes tienen que saber, ¿ya? Hay varias cosas que digo, pucha, ni papá me dijo, ni la mamá me dijo, digamos, ¿no? ¿Ya? Y yo les voy a decir algunas cosas, ¿ya? A ver, no sé si ustedes han ido a pasear, ¿no ve? Por ejemplo, a la Eloy, yo digo, ¿ya? Ahí está lleno de tiendas, ¿no ve? Tienda 1, tienda 2, tienda 3, ¿no? Y así de todo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de estas tiendas, por ejemplo, tienen vendedores. En algunos casos están los dueños también, o están, digamos, momentáneamente, ¿no? Entonces, la mayoría tiene vendedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? No sé si les ha pasado, pero la mayoría de los vendedores yo veo están WhatsAppando, están Facebookeando, están en otras cosas, ¿sí? Se ha perdido un poco la esencia, ¿no es cierto?, de vender como era antes, ¿no? Te decían, pase, mire, ¿no? Te ofrecían, ¿no? Se ha perdido eso un poco, ¿ya? Y últimamente las personas ya no les interesa con que le paguen en esa tienda, ellos ya no prestan mucho interés, digamos. A raíz de eso, ¿sí? Se está manejando y tómenlo y considérenlo. De aquí a un tiempo, todos los trabajos van a terminar siendo variables, o sea, con pagos variables. ¿A qué me refiero con pagos variables? O sea, va a ser de acuerdo a resultados, ¿ya? Y no solamente en estos comerciantes, y justamente yo digo, ellos deberían pagarles por producto, o sea, por producto vendido. Ah, entonces ahí cambia la cosa, ¿no ve? Porque si no venden, ¿no es cierto? No van a tener el sueldo que normalmente tienen, ¿no? Entonces ahí viene un poco el tema, por ejemplo, del sector público. ¿Quién, o sea, ellos tienen su sueldo, trabajen, no trabajen, trabajan con mala gana, con buena gana, al final siguen cobrando lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí está el problema. Por eso hay una mala atención en el sector público, ¿ya? Por eso posponen todos los trámites, o sea, ¿no ves? Volvete mañana, volvete pasado. Por eso no lo hacen. Pero imagínense si al sector público le pones el sueldo variable, o sea, en función a resultados. La cosa cambiaría, ¿ya? Y yo les comento algo, este fenómeno está también influenciando a lo que es la banca, ¿ya? Y esto es bueno que lo sepan. Y les vuelvo a decir, es la tendencia que va a haber de aquí a un futuro. A ver, yo les hablaba el día de ayer de que todo esto que estamos viendo de costos, todo lo que vamos a ver en sí de presupuestos, es una base para que tengan conocimiento de lo que hace un oficial de créditos, ¿sí? ¿Ya? Ahora bien, hoy en día, el oficial de crédito tiene un salario básico, así se le llama, ¿sí? Un salario básico. Y también tiene un sueldo variable, ¿ya? Normalmente, este sueldo básico es el mínimo nacional,
en muchos de los casos. No puedo generalizar por si acaso. Ya, cuidado, alguien me diga, no, en mi banco no es así. No, sino es en la mayoría de los casos. Y esto del sueldo variable está en función a los resultados. ¿Ya? En otras palabras, te dicen, tienes que colocar por lo menos al mes 10 créditos, ¿sí? Y tienes que hacer un monto, tienes que desembolsar, depende del banco por si acaso. Tienes que desembolsar, no sé, $50,000 cada mes, por ejemplo. O te dicen $80,000, ¿ya? Eso cambia, depende del banco. Donde estoy yo, nos piden, por ejemplo, 100,000 cada mes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las cosas cambian. El oficial se mueve, el oficial tiene que hacer lo imposible para llegar a sus metas. ¿Por qué? Porque si no, eso se ve reflejado en su sueldo, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo antes, no cobrabas, no llegabas a tus metas y como tu sueldo era fijo, entonces igual al fin de mes recibías lo mismo, no pasaba nada. Pero la banca está empezando a optar eso, ¿no? Que todo tiene que ser variable. Entonces, el banco te va a pagar en función a tus resultados, nada más, tan simple, ¿ya? Entonces, hoy en día existe esta tendencia, ¿ya? Y acuérdense, no sé si han leído en los periódicos, por ejemplo, cuando ustedes lean eh, los anuncios, por ejemplo, de trabajo, todo está relacionado con cumplimiento de metas, por si acaso, ¿ya? Entonces, es muy importante y aprovecho esto con ustedes. No se olviden que están en una carrera de administración de empresas. A ustedes sí o sí les tiene que gustar vender, ¿ya? O sea, no hay otra, ¿ya? ¿Sí? Normalmente ahora los trabajos, si ustedes revisan, por ejemplo, la prensa, la mayoría de los trabajos están relacionados con venta, pero le cambian el nombre, ¿no? En realidad en la prensa solo salen vendedores, quieren oficiales de crédito, ejecutivos de cuenta, que no sé, o sea, le ponen cualquier otro nombre que en el fondo es ser vendedor, ¿no ve? Y a veces muchos piensan de que estar en una empresa es estar en un escritorio, es hacer algunos reportes, hacer o dirigir ciertas cosas. Esos trabajos ya están reservados y ya tienen designados quiénes van a estar, por si acaso, ¿sí? Y con el tiempo se van a dar cuenta de eso también. O sea, todo lo que está relacionado a ventas, normalmente es lo único que se publica así en todos los medios. La mayoría de los otros puestos estratégicos ya tienen al personal que va a entrar ahí, ¿ya? Entonces, un factor que tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Ahora, en lo que nos respecta a nosotros, mi presupuesto va a ser diferente dependiendo del tipo